Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar Cómo liderar estrategias de datos con impacto real. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esa hora. A cargo de este webinar nos acompaña Iván Herrero. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Iván, te cedo la palabra para que puedas dar inicio con este webinar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Dame un momento que voy a compartir entonces la presentación. A ver, ahí está cargando. Vale, ahí se ve, ¿verdad? Ah, que no sé si la he compartido. Espera, creo que tengo que compartirla con sonido para los vídeos. A ver, compartir sonido. Ya, ahora sí. Listo, ahí se ve, ¿verdad? Sí, podemos visualizar la presentación, Iván. Perfecto, arrancamos entonces. Bueno, empezamos con este webinar. Vamos a tener una muestra, una pincelada de los temas en los que tratamos en este programa de estrategia de datos, en los que vamos a tratar en este programa de estrategia de datos que inicia el 15 de septiembre y que, bueno, vamos allá. Efectivamente, bueno, yo soy Iván Herrero, Chief Data Officer del Grupo Intercorp desde diciembre de 2018, así que 7 años y medio ya a cargo de la estrategia de Data Analytics y ahora inteligencia artificial del grupo. Y bueno, soy cofundador de la asociación CIDIO Latam, que es la asociación más relevante en Latinoamérica, que agrupa a líderes de Data Analytics e inteligencia artificial de la región. Bueno, vamos a hablar de estrategia de datos hoy y de eso va el programa, pero antes de hablar de estrategia de datos tenemos que tener claro qué es una estrategia. Y muchas veces cuando yo hago esta pregunta, las respuestas que obtengo es que una estrategia es un plan para conseguir algo, un conjunto de acciones o de decisiones para lograr algo. Y la verdad es que hay cierta confusión entre lo que es y lo que no es una estrategia. Y a mí me gusta recurrir al profesor Roger Martin, que lo explica muy bien, y voy a poneros un extracto del vídeo, un par de minutos, porque aquí el profesor Martin nos explica qué es y qué no es una estrategia. Así que bueno, veámoslo. This thing called planning has been around for a long, long time. Well, people would plan out the activities they're going to engage in. More recently, has been a discipline called strategy. People have put those two things together to call something strategic planning. Unfortunately, those things are not the same, strategy and planning. So just putting them together and calling it strategic planning doesn't help. What most strategic planning is in the world of business has nothing to do with strategy. It's got the word, but it's not. It's a set of activities that the company says it's going to do. We're going to improve customer experience. We're going to open this new plant. We're going to start a new talent development program. A whole list of them, and they all sound good. But the results of all of those are not going to make the company happy because they didn't have a strategy. So
So, what's a strategy? A strategy is an integrated set of choices that positions you on a playing field of your choice in a way that you win. So, there's a theory. Strategy has a theory. Here's why we should be on this playing field, not this other one. And here's how, on that playing field, we're going to be better than anybody else at serving the customers on that playing field. That theory has to be coherent. It has to be doable. You have to be able to translate that into actions for it to be a great strategy. Planning does not have to have any such coherence. And it typically is what people in manufacturing want, the few things they want to build a new plant, and the marketing people want to launch a new brand, and the talent people want to hire more people. There tends to be a list that has no internal coherence to it and no specification of a way that that is going to accomplish collectively some goal for the company. Bueno, el vídeo es bien interesante, lo vamos a dejar aquí, pero lo más importante es que efectivamente un plan no es una estrategia. Una estrategia tiene que articularse en un plan para que se ejecute, pero un plan no es una estrategia. Y lo que nos pasa muchas veces en las empresas, tanto a nivel de negocio y mucho más cuando hablamos de una estrategia de datos, es que le llamamos estrategia de datos a un plan. Tengo que hacer un data lake, tengo que contratar una serie de personas, 2 data scientists, 3 data engineers. Pero eso no es una estrategia, no hay coherencia entre todo eso, no está declarado el por qué y qué voy a conseguir y cómo va a contribuir a generar ventajas competitivas para mi negocio. Es un plan, pero es un plan desarticulado que, claro, pues como no está conectado con una estrategia, lo podemos cumplir, pero el hecho de que lo cumplamos no significa que eso vaya a generar algún outcome relevante para el negocio. Y por eso muchas iba a decir muchas estrategias de datos fallan. Fallan porque no son estrategias. O sea, fallan precisamente porque no son estrategias de datos, son planes que están desarticulados y desconectados de la estrategia de la compañía. Entonces, una estrategia es un conjunto integrado de decisiones que nos posicionan para ganar en un determinado escenario, en un determinado mercado, ¿no? Lo mismo aplica para el negocio como para la estrategia de datos. Y hay otra cita que me gusta mucho también de Michael Porter, que es que la esencia de la estrategia es saber decir que no. Una buena estrategia nos ayuda a saber decir que no. Pero además una buena estrategia nos ayuda a decir que no a cosas que nos gustaría hacer, porque es muy fácil decir que no a lo que no queremos hacer. Pero decir que no a lo que sí queremos hacer es la mejor señal de que tenemos una buena estrategia y que no dejamos que las oportunidades de corto plazo nos distraigan del camino que tenemos que seguir. Bueno, y ahora sí, hablemos. ¿Y qué es entonces una estrategia de datos y por qué la necesitamos? Bueno, empecemos por qué es importante tener una estrategia de datos, porque si no somos capaces de convencer a nuestras organizaciones de que es importante tener una estrategia de datos, pues ahí muere la conversación. ¿Por qué es importante tener una estrategia de datos? En primer lugar, porque acelera el logro de los objetivos estratégicos. Y si no está haciendo eso, no es una estrategia de datos, no es una buena estrategia de datos. Una buena estrategia de datos debería ayudarnos a maximizar el retorno de la inversión de manera transversal a la organización. Debería ser un multiplicador del retorno. Debería ayudarnos a alinear las expectativas que la organización tiene, la organización en su conjunto, sobre lo que se puede lograr y ayudar a priorizar esfuerzos en los puntos donde se puede generar mayor valor para el negocio. Y además incrementa no solamente el valor, sino también la percepción de valor. No hay nada peor que generar valor y que ese valor no se reconozca, porque para eso mejor no generarlo, ¿no? Pero si generamos valor, es importante que ese valor se perciba. Y una buena estrategia de datos facilita que se genere esa percepción, porque los resultados de los proyectos donde los datos juegan un rol relevante deberían estar conectados con los OKRs del negocio y por lo tanto hacer muy evidente su contribución. El segundo factor, la segunda razón por la que es importante tener una estrategia de datos es porque
vuelve la compañía más ágil y más eficiente, necesariamente. O sea, es muy difícil pensar en un proyecto donde los datos tengan una cierta relevancia y que no sea transversal a varias áreas de la organización por naturaleza, ¿no? Los proyectos de datos tienden a romper silos, tienden a agregar la información alrededor del cliente o alrededor del fenómeno que, que queremos explorar. Y para eso primero rompemos silos de datos en la organización y para que eso acabe generando valor, acabamos teniendo que romper también silos funcionales. Entonces, son proyectos que por sí mismos hacen que la organización trabaje de forma más colaborativa. Además, democratiza el acceso a los datos. Ojo, democratizarlos no quiere decir que hay una anarquía y que todo el mundo accede a todo. Puede haber reglas, puede haber derechos y deberes, como en cualquier sistema. Eso es lo que se llama democratizarlo y para democratizarlo necesitamos tener un buen gobierno de los datos. Y nuevamente, pero buscamos hacer fácil para la organización acceder a los datos y tomar decisiones a partir de ellos. Y permite automatizar actividades de bajo valor y más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Para liberar capacidad y que podamos enfocarnos en actividades de mayor valor agregado como humanos. Y la tercera razón de fuerza por la que es importante disponer de una estrategia de datos es porque pone al cliente en el centro. Nos ayuda a entender mejor a nuestros clientes, nos ayuda a personalizar su experiencia cuando interactúan con nosotros, gracias a ese conocimiento, y nos ayudan también a priorizar los esfuerzos de las compañías en aquellos clientes de mayor valor. Entonces, estas son las tres razones principales por las que requerimos como compañías, todas las compañías, tener una estrategia de datos que puede ser más ambiciosa o más oportunística. Pero si vamos a hacer algo con los datos y todas las compañías tienen datos, tenemos que partir de cómo conectamos esos datos con algo que le pueda generar valor al negocio, ¿no? La típica pregunta, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues empieza primero por pensar cómo genera valor tu negocio y de qué manera podrías acelerar eso utilizando datos. Muy bien, y ahora que sabemos por qué es importante tener una estrategia de datos, entremos a ver qué significa tener una estrategia de datos. Bueno, una estrategia de datos me parece que se entiende muy bien cuando la articulamos en torno a estas cuatro preguntas clave. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer dentro de la estrategia? Y la respuesta a eso tiene que venir del propósito y de la visión de la compañía, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos como organización? Ay, perdón. ¿Cuál es la visión que tenemos como organización del rol que deberían jugar los datos? Eh, por otra parte, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos y cuáles son las ventajas competitivas que queremos desarrollar como organización? Eso lo tenemos que tener siempre muy claro, porque todo lo demás tiene que venir conectado a eso. La siguiente pregunta que tenemos que responder es, ¿qué vamos a hacer? Y aquí esto empieza a parecerse en algún punto a un plan. ¿Qué capacidades tengo que desarrollar? ¿Para qué? Para lograr lo que estamos buscando. ¿Qué iniciativas puedo ejecutar? ¿Dónde están las oportunidades para capturar mayor valor desde los datos? ¿Qué equipo necesito para ejecutar ese tipo de iniciativas, ¿no? Pero ya existe una coherencia entre este plan y lo que buscamos lograr con el plan. Pero no solo eso, sino que además tenemos que definir con claridad quién es el responsable de empujar esta transformación, porque si no vemos una estrategia de datos como una transformación de la compañía o como una palanca de transformación de la compañía, la verdad es que el, el resultado que vamos a obtener está bien, bien, bien acotado. Y si estamos hablando de una iniciativa estratégica, la persona que tiene que impulsar en primera persona de transformación es el gerente general o la persona que esté en el cargo de gerente general, en primera persona. Si no, de verdad que es bien difícil hacer algo que verdaderamente merezca la pena. Pero bueno, el CEO debe ser el principal sponsor, pero tiene que haber alguien, un responsable de movilizar a la organización. Alguien, ¿no? Un rol, idealmente de tiempo completo, que movilice a la organización, que se encargue de impulsar tanto el frente técnico como el frente de adopción, asegurar
que todo lo que se haga esté conectado a la estrategia de la compañía. Pero igual, una transformación de esta envergadura no es posible que sea lograda solamente con una persona, ¿no? Necesitamos tener sponsors en las áreas de negocio, en otras áreas técnicas, que nos ayuden a empujar esta transformación. ¿Cuál es el rol del equipo de talento? ¿Cuál va a ser el rol de finanzas? ¿Cuál va a ser el rol de tecnología? ¿No? Cada uno tiene un rol importante que jugar, incluso los directores de área tienen roles para jugar como sponsors del uso de los datos y de la adopción de estas tecnologías dentro de sus áreas de influencia, dentro de sus equipos. Y la cuarta pregunta es el cómo. Oye, ¿cómo voy a hacer que todo esto se ejecute de manera eficaz y eficiente? ¿Cuál va a ser el modelo operativo que voy a desplegar en mi organización para asegurarme de que los recursos técnicos estén siempre enfocados en lo que es más prioritario para la organización? ¿Cómo establezco los flujos mediante los cuales voy a recepcionar las solicitudes del negocio? ¿Cómo voy a dar transparencia de en qué punto estamos? ¿Cómo voy a separar las capacidades designadas para el día a día, para el soporte al negocio, respecto a lo que asigno a los proyectos y que tiene un carácter más transformacional? Entonces, todo eso es importante definirlo. Y además, el governance. Y governance hay de muchos tipos. Oye, ¿cómo voy a establecer el gobierno de los datos? ¿Quién va a ser responsable? ¿Cuáles van a ser los roles que tengo que desplegar en la organización? ¿Cómo voy a gobernar las soluciones analíticas? ¿Cómo voy a gobernar las soluciones de inteligencia artificial? Eh, ¿Qué políticas y lineamientos establezco? A todo nivel. A nivel de arquitectura técnica, a nivel de cumplimiento normativo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que establecer y que tenemos que eh, habilitar como organización para que todo esto funcione de una manera ordenada. Y vamos a entrar en algunos de estos bloques. En el frente del por qué habréis visto diferentes estadísticas, pero todas apuntan a lo mismo. La mayoría de las iniciativas de Data Analytics o de inteligencia artificial terminan fracasando. Ojalá pronto empecemos a ver cómo estas estadísticas van cambiando de tendencia. Pero la realidad es que la mayoría de los casos es así. Y es así porque no se entiende el modelo de negocio, porque no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y no está conectado con algo que genera valor para la compañía. Y todo parte, como decíamos antes, de la visión. ¿Qué visión tenemos del rol de los datos en nuestras organizaciones? Y puede haber varios. Podemos tener, oye, la inteligencia artificial al centro. Si yo le quito la inteligencia artificial a mi compañía, pierde su propósito, pierde su ventaja competitiva. No tiene sentido como organización. Y os puede parecer algo mm, muy futurista, pero en realidad ya hay hoy en día compañías como Notco, que a lo mejor algunos lo conocéis, que tienen la IA en el centro y que si le quitas la inteligencia artificial, la compañía deja de tener sentido. Vamos a ver un par de minutos un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. Notco somos un grupo de personas que se juntaron hace 3 años atrás para cambiar la manera en que nos alimentamos los humanos, para cambiar la manera en que hacemos las cosas que nos encanta comer, y decidimos hacerlo combinando inteligencia artificial para entender cómo podemos crear la carne, queso, leche y huevos que nos encanta comer, pero no de origen animal, sino que de origen vegetal. Así hacemos un impacto positivo en el medio ambiente, un impacto sustentable, y aparte hacemos cosas ricas y sanas que en general nunca van de la mano. La industria de alimentos ha explorado 15 plantas de las más de 400.000 especies que existen. Tienen que haber texturas, aromas, colores, sabores que nunca teníamos en nuestra mente crear, y que a un humano no se le hubiese ocurrido, por ejemplo, reemplazar el sabor de un queso azul con un grano de cacao, porque comparten 73 moléculas de sabor. Eso a un humano no se le hubiese ocurrido. Si le hubiese ocurrido, hubiese sido con un estudio de muchos años.
Nosotros decidimos hacer un computador, un software, que básicamente lo que hace es predice qué ingredientes vegetales tenemos que combinar y cómo tenemos que combinarlo para poder llegar al mismo sabor que la leche, que el huevo, que la mayonesa. Yo he probado mayonesas moradas que tienen sabor a mayonesa y tienen la textura de la mayonesa y es espectacular, pero nadie sabe comer una mayonesa morada. Y hay que enseñarle a un computador por qué no nos vamos a comer una mayonesa morada. Y así sucesivamente. Entonces el algoritmo lo que empieza a hacer, Giuseppe lo que empieza a hacer es entrenarse en el tiempo y volverse más inteligente, donde cada formulación que va sacando en un futuro se va acercando más y más al producto que nosotros queremos imitar. Bueno, habéis visto, ¿no? Un buen ejemplo de cómo esta empresa, el core es la inteligencia artificial. Viven por ese algoritmo que han logrado construir. Además, tienen la estrategia clarísima y a mí es un ejemplo que me encanta. Pero tenemos otros ejemplos. Podemos tener una estrategia de integración de sistemas, como Rappi, como Uber, ¿no? Donde la inteligencia artificial busca establecer la mejor conexión entre la oferta y la demanda del servicio, por ejemplo. También podemos tener una estrategia centrada en el cliente, como Amazon, donde es espectacular. Yo he tenido la oportunidad de estar en los headquarters de Amazon y, y nos explicaron cómo todo lo que hacen se centra en esto: generar la mejor experiencia posible al cliente. Dedican, por ejemplo, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos a cuando alguien está comprando, poder decir, si compras esto ahora, te llegará a tu casa en menos de 24 horas. Y además, tienen que asegurarse de que va a ser así. Entonces, eso implica correr varios modelos en tiempo real, entender cuál es el inventario que tienes, tiempos de entrega, y todo eso tiene que correr en tiempo real para simplemente marcarte, si lo compras ahora, llega en menos de 24 horas. Pero eso conecta con la experiencia, genera una mejor experiencia para el usuario y además esa seguridad hace que se incremente el, el ratio de conversión, con lo cual claramente está también conectado con el valor para la compañía, ¿no? Entonces, invierten mucho en esa funcionalidad, pero también es algo que les retorna mucho valor. Y todo eso porque tiene una estrategia perfectamente clara alrededor del cliente. Otra forma de utilizar la IA a nivel estratégico en la compañía es innovando en productos o servicios. Por ejemplo, este servicio Pago como conduzco, que lo sacó hace unos años una empresa aseguradora y que consistía en que gracias a un dispositivo que instalaban en el vehículo, el dispositivo iba midiendo, iba siguiendo las trazas que dejaba el GPS, y en función de eso un algoritmo estimaba si había habido frenazos bruscos, acelerones, ¿no? Giros drásticos. Y con eso, pues se establecía la probabilidad de impacto y en función a esa probabilidad de impacto se establecía también la prima, ¿no? Entonces es algo que beneficia a conductores que suelen tener un estilo de conducción prudente, les puede beneficiar un producto como estos. La compañía tiene más información y el usuario recibe el valor como una menor prima. Y otra estrategia también válida es ser el líder en costos. Por ejemplo, 7-Eleven, ¿no? ¿Cómo hago que toda mi organización esté lo más automatizada posible, tenga los mejores modelos predictivos, no rompa stock, pero me asegure de tener el menor inventario posible, ¿no? Para reducir el capital de trabajo y eso poder trasladarlo a, a los precios y utilizar esa disminución en los precios como un ancla competitiva frente a otros jugadores del mercado, ¿no? Y lograr así que los consumidores me sigan prefiriendo. Entonces, estas son algunas alternativas. De pronto puede haber alguna otra, pero digamos, esto nos ayuda a pensar como organizaciones cuál es el rol que tiene que jugar la inteligencia artificial en mi organización desde el punto de vista estratégico. Si no, lo más probable es que acabe teniendo un uso táctico y que no acabe siendo representativo para nuestro negocio. Y bueno, teniendo eso claro, lo siguiente que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo que decíamos antes.
¿Qué tipo de capacidades? Aquí no vamos a entrar en el curso, entramos en el plan de iniciativas, equipo, vamos recorriendo todo esto con mucho más detalle. De hecho, desmenuzamos también todo el frente de estrategia, empezando por la estrategia de la compañía. Y ahí ya se genera mucho valor porque nos damos cuenta de que a veces la estrategia de nuestras compañías no está tan clara y ya tener ese tipo de reflexión nos ayuda incluso a volver a nuestras empresas y decir, oye, mira, creo que esto no está tan claro, podríamos formularlo así, podríamos establecer de esta manera los objetivos. Con eso, claro, tenemos que definir, oye, qué capacidades necesitamos. Y a alto nivel, ahora vamos a entrar en cuáles son las capacidades que necesitamos, pero ¿por qué es importante hablar de las capacidades? Porque aquí tenemos que entender en la estrategia de datos que existen dos dimensiones que son complementarias. Por un lado, las iniciativas, lo que genera valor a la compañía. Y por otro lado, las capacidades, que es lo que nos prepara para ejecutar esas iniciativas y ejecutarlas de manera más eficaz, más eficiente y también poder involucrarnos como compañía en iniciativas cada vez más sofisticadas en el tiempo. Y hay que tener un balance entre estas dos dimensiones, porque hay un enfoque que es empezar, enfocarnos prácticamente de forma exclusiva en iniciativas que van a ser tácticas, porque si no tenemos bien desarrolladas las capacidades, van a ser iniciativas tácticas, low-hanging fruits, que generan valor, pero también generan una falsa sensación de avance. Porque llegado a un punto de inflexión, si no hemos estado construyendo las capacidades necesarias, vamos a acabar teniendo que dedicarle más esfuerzo a mantener lo que hemos construido que a seguir desarrollando iniciativas nuevas, ¿no? Entonces, como decía, este enfoque lo que hace es que genera una falsa sensación de seguridad, de velocidad, perdón, pero no es permanente. Y un punto de inflexión en el cual los, los beneficios empiezan a ser decrecientes. Y esto, que parece algo muy de libro, lo hemos visto. Lo hemos visto en varias compañías en el mercado, donde parecía que avanzaban muy rápido, no establecieron los cimientos adecuados y después tuvieron que volver a hacerlo. Y ojo que ese ejemplo de los cimientos no es trivial. O sea, esto se parece mucho a la construcción de un edificio. Y quieres construir un edificio de una planta o de dos plantas, no requieres construir unos cimientos muy sólidos. Es más, hasta sin cimientos puedes construir un edificio de una o dos plantas. Y está bien si eso es lo que quieres. Pero si quieres construir un edificio con más de 3, 4, 5, 10 pisos, necesitas invertir en unos cimientos sólidos. Si no, nuevamente lo que pasa es que empezamos a construir piso uno, piso 2, piso 3, y claro, si comparamos con alguien que está construyendo los cimientos, wow, hay un edificio que va creciendo, tiene 2, 3 pisos, y cuando vas a mirar el compañero, está excavando un agujero en el suelo. Es totalmente contraintuitivo. Ah, pero ¿qué pasa después? Sin unos buenos cimientos, cuando llegamos al piso 3 o al piso 4 empieza a tambalearse. Y ya no puedo seguir construyendo más, sin riesgo de que el edificio se derrumbe. Pero la solución a eso, ya si no hice los cimientos en su momento, ya no puedo hacerlos después de construir el edificio. Los cimientos se construyen al principio. Y eso es la mejor analogía que podemos tener en nuestra cabeza. Primero, los cimientos. Eh, ahora, también hay que balancearlo. No podemos estar eternamente excavando, construyendo capacidades y no demostrar nada de valor al negocio, porque eso tiene también poco recorrido. El primer recorte que tengan que hacer de presupuesto, oye, ¿dónde está esto? Uy, mira, una partida que solamente vemos gasto y no vemos el retorno. La cortamos. Pero ojo, que claro, hay una fase de construcción de capacidades que si la cortas demasiado pronto, volviendo al ejemplo del edificio, si cortamos demasiado pronto el proyecto, nos quedamos con un bonito agujero en el suelo, ¿no? Hay que darle tiempo a hacer el agujero de las dimensiones adecuadas, construir los cimientos y ahí sí empezaremos a ver el edificio que habíamos proyectado, ¿no? Así que estas iniciativas son de largo aliento, son iniciativas de transformación. Hay que balancear el valor para el negocio con la construcción de unas bases fundacionales sólidas. Hace unos días me preguntaban, Iván, ¿y si tienes que elegir entre uno y otro?
Hombre, si tienes que elegir entre uno y otro, siempre prioriza el valor para el negocio, pero haciendo ver que la deuda técnica que se va acumulando en algún momento hay que pagarla. También ese concepto de deuda técnica a mí me encanta. Lo vas a tener que pagar antes o después, y cuanto más tardes en pagarlo, mayor va a ser esa deuda, mayor va a ser el esfuerzo que vas a tener que hacer para corregir lo que se ha construido sin esos cimientos y sin ese andamiaje adecuado. Entonces, lo ideal es poder avanzar de manera más o menos a la par entre la construcción de las iniciativas y la construcción de las capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, ¿a qué capacidades nos referimos? Bueno, hay capacidades de negocio, estrategia, personas y procesos. O sea, cómo de preparada está la organización para realmente hacer uso de las capacidades técnicas, y esto es importantísimo. Y por otra parte están las capacidades técnicas, analítica, los datos, la tecnología como soporte, como plataforma soporte de todas estas capacidades. Y la inteligencia artificial generativa, que se ha sumado recientemente como una nueva capacidad. Y lo más importante de esto es que es una multiplicación. O sea, vamos a ser capaces de generar resultados en nuestra compañía, resultados en qué, en forma de crecimiento, eficiencia, fidelización de nuestros clientes, en la medida en que las dos dimensiones, las dimensiones de negocio y las dimensiones técnicas, estén suficientemente desarrolladas. Si no, cualquier cosa que multipliquemos por cero, por algo cercano a cero, va a acabar generando unos resultados muy, muy limitados. Así que si algo os tenéis que llevar de la reunión de hoy, de esta sesión, es esto. Necesitamos no solamente invertir en desarrollar capacidades técnicas, sino también en preparar a la organización para que sea capaz de aprovechar estas capacidades. Si no, se va a generar frustración, no se va a ver valor. Pero al revés también. Si tenemos una organización muy mentalizada, muy avanzada en el uso de estas capacidades técnicas y cuando las quieren utilizar no se puede porque las capacidades son muy incipientes, también se genera frustración en el negocio. Y ojo, que luego no hay atajos. Lo que no se ha construido, después quieres utilizar los datos y los datos o no existen, o existen pero tienen muchos problemas, muchos errores de calidad, o son difíciles de incorporar a los procesos a la velocidad que se requiere con la latencia adecuada. Y con esto llegamos al final de la presentación. 4 takeaways. El primero, la estrategia implica definir y priorizar también en la estrategia de datos, porque recordad que estamos hablando de una estrategia. La estrategia de datos necesariamente debe estar anclada y debe acelerar la estrategia del negocio. Si estamos haciendo algo en nuestra estrategia de datos y no sabemos cómo contribuye a la estrategia del negocio o a qué objetivos del negocio está conectado, algo no estamos haciendo bien. Tercero, recordad las 4 preguntas que ayudan a generar la conversación en torno a una estrategia de datos, ¿no? El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer para lograr eso, quién es el responsable, y recordad que siempre es una responsabilidad compartida, esto no es trabajo de una persona y es importantísima la involucración del top management de la organización. Y por último, ¿cómo? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que toda esta estrategia se ejecuta de la mejor manera? Logramos los objetivos que nos hemos propuesto y además lo hacemos de la forma más eficiente posible. Y ahí hay muchas consideraciones. Estrategia de adopción, estrategia de gobernanza, arquitectura técnica, ¿no? Hay muchas consideraciones a definir en el cómo para lograr que el qué demuestre el valor que esperamos a nivel estratégico, ¿no? En la organización. Y por último, las capacidades, ¿no? Lo que veníamos diciendo últimamente. Recordad que la compañía tiene que estar preparada para aprovechar las capacidades técnicas y tenemos que desarrollar estas capacidades técnicas, ¿no? Pero me gustaría hacer énfasis en las capacidades del negocio, la estrategia, los procesos y las personas, ¿no? Esa combinación es fundamental para que todo lo que estemos construyendo en el lado técnico realmente pueda estar conectado con el negocio y genere el valor esperado.
Y con esto termino mi parte. Te devuelvo la voz. Perfecto, Iván, te agradezco por tu ponencia y por toda la información detallada que has brindado. Efectivamente, a continuación vamos a dar pase a la parte comercial de esta sesión. Damos la bienvenida a nuestra asesora comercial Rosario Márquez, quien nos acompaña también esta noche para quien nos brindará toda la información comercial del programa. Muy buenas noches, Rosario. ¿Qué tal con todo? Buenas noches. Bueno, primero agradecer al docente por la excelente explicación, ya que nos ha dado un panorama bastante completo y amplio y además ha indicado todo el valor que ofrece. A ello, complementar esta información con respecto al inicio del programa, este programa inicia el 15 de septiembre. ¿Puedes darle siguiente, por favor, para que puedan ver cuándo estamos iniciando? Comenzamos el 15 de septiembre y finalizamos el 28 de noviembre. El horario de clases son todos los martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Algunas clases se van a brindar los días miércoles. De igual manera, en la información que le enviemos a las personas que desean recibir dicha información, le brindaremos el brochure donde está el detalle específico de cada curso, cuáles son los horarios que tendremos. Con respecto a lo que es la modalidad del programa, es 100% online. También indicarles que el precio que contamos para este programa es de 7.500 soles. Para las personas que han participado de este webinar, tenemos un descuento especial al cual se le estaría enviando al correo electrónico o al WhatsApp donde ustedes crean conveniente para que puedan revisarlo y de igual manera también indicarles que dicho pago también es fraccionado, sin intereses con la misma universidad. Cualquier consulta, igual la persona que se encarga de la parte comercial del programa es también Enrique Valencia y quien les habla Rosario Márquez. Cualquier consulta o duda, estamos aquí para poder ayudarlos. De igual manera, mis datos se quedan en el chat si tuvieran alguna consulta tanto al docente como a mi persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosario, por tu presentación. A continuación vamos a dar pase a la parte final, la ronda de preguntas y respuestas. Nos consultan lo siguiente, Iván. ¿El curso está orientado a qué perfil? ¿Líder, especialista o analista? Iván, disculpa, tu audio está desactivado. Perdón. Ahí está. Ahora se te Eh, escucha. no se requiere ningún conocimiento técnico previo, es un curso, un programa de estrategia, ¿no? Entonces, no requerimos, podemos interactuar con algunas herramientas, pero no se requiere ningún conocimiento. Y está orientado a perfiles de áreas de negocio. O sea, insisto, es un programa de estrategia. De aquí no vamos a programar, no vamos a utilizar Python, no es un curso o un programa de ciencia de datos técnico donde vamos a adquirir ese tipo de conocimientos. Es un programa orientado a gerentes, líderes que quieran ver cómo aplicar o cómo utilizar o aprovechar los datos y la inteligencia artificial en sus organizaciones. Bien, porque tengan una mirada transversal y tengan esa responsabilidad a nivel de toda la compañía o bien porque, bueno, tengan interés en entender cómo podrían hacer un mejor uso de estas tecnologías, de los datos de la inteligencia artificial dentro de su área, ¿no? Y bueno, en fin, es un programa que sirve para cualquier nivel. Sí, quizás lo van a aprovechar más las personas que tengan cierto nivel de responsabilidad dentro de la organización, como digo, ya sea a nivel transversal o en un área. No requiere entonces, Iván, dominio de aplicativos como Python, No, IA, tampoco. no, ¿El ningún material es en conocimiento inglés o en técnico español? porque es un programa de estrategia. No se Ok, requiere ningún conocimiento técnico ni se van a utilizar lenguajes de programación durante el programa. perfecto. ¿El material es en inglés o en español? Nos preguntan. Todo el material es en español. Perfecto. ¿El programa es 100% teórico o cuál es el porcentaje de práctica a nivel de casos de negocios reales? O sea, depende de lo que se entienda por caso de negocio, pero todo el programa
es, tiene un componente muy práctico. En todas las sesiones tiene una parte de teoría, por llamarlo así, en donde fomentamos la participación de los alumnos y todas las clases hay una parte práctica donde se va aterrizando, se trabaja por grupos y se van aterrizando los conocimientos de cada día aplicados a un proyecto o a una empresa que se elige como parte del grupo de trabajo. Y se va aplicando, entonces se va empezando desde la estrategia de datos y se va yendo por cada paso hasta que al final pueden terminar con algo que apliquen en su empresa. Pero, insisto, lo que se va a aplicar es algo a nivel estratégico, ¿no? Oye, ¿cuáles son, dónde están, cómo podemos identificar los puntos de dolor de la compañía, cómo traducimos eso a oportunidades, qué tipo de soluciones puede haber, entender las herramientas que se tienen a la mano, ¿no? Cuándo aplicar analítica predictiva, cuándo analítica diagnóstica, cuándo inteligencia artificial generativa, cómo combinar estas técnicas para generar una solución más potente, ¿no? Entonces, ese es el recorrido que se va haciendo. ¿Cuáles son los perfiles que necesito en un equipo de Data y Analytics? ¿Cómo se complementan entre sí? ¿Qué hace cada uno? eh, Modelo de datos, qué significa el gobierno de datos, modelo operativo, ¿no? Entonces se va tocando, como vemos, las cuatro preguntas que hemos puesto al principio, se va recorriendo y también se va entrando en las capacidades, se aplica un assessment a alto nivel de capacidades donde puedes entender cómo está tu compañía en el frente técnico y en el frente de negocio, ¿no? Entonces, todo es un conocimiento muy aplicable, pero insisto, desde el punto de vista estratégico y no desde el punto de vista de vamos a salir de aquí desarrollando un, un código en Python para un modelo predictivo. Perfecto, gracias. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que están cometiendo las empresas en el Perú al gestionar su ciberseguridad y qué acciones deberían priorizar para reducir esos riesgos? Una buena pregunta. Yo no soy experto en ciberseguridad. Este es un programa más de estrategia de data y de inteligencia artificial. Em, si tuviera que responder desde mi conocimiento, sería no tener claridad del, de los riesgos a cubrir, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener claridad de cuáles son los riesgos, mapear el nivel de exposición que la compañía tiene para esos riesgos y después tener un plan de acción claro para mitigarlos. Perfecto, Iván, gracias por tu respuesta. Estimados participantes, hemos absuelto todas sus interrogantes, hemos compartido también a través del chat de la plataforma los contactos de nuestros asesores para que puedan comunicarse ante cualquier consulta adicional. Queremos agradecer a Iván Herrero por acompañarnos esta noche, también a nuestra asesora comercial Rosario Márquez. Muchas gracias a todos por participar en el webinar Cómo liderar estrategias de datos con impacto real. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Muy buenas bien, muchas gracias a todos.